Hola Jocelyn, feliz tarde. Hola Iván, feliz tarde. Ya estamos por comenzar. Hola, ¿qué tal? Hola, gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la primera actividad de esta 12ª Feria del Libro de Caracas. Estamos muy contentos de poder comenzar con ustedes. Hace tan solo unas horas hicimos el acto de inauguración y estamos todos muy contentos desde Caracas de poder contar con ustedes. Este es un espacio para la reflexión, un espacio para el estudio, para la crítica, para la evaluación, para la historia, para las letras. En esta ocasión, en la Feria del Libro de Caracas van a participar más de 50 editoriales, algunas de forma presencial, otras de forma virtual. Gracias a estas miles de ventajas que nos ofrece ahora la tecnología, la Feria del Libro de Caracas no solamente se disfruta en Caracas, sino que podemos llegar a todos los rincones de nuestro país e inclusive mucho más allá. Y justamente también gracias a esas ventajas que nos ofrece la tecnología, tenemos una importante presencia de editoriales y de autores importantes de distintos países como Argentina, México, Colombia, Haití, India, Chile, y es así que nosotros tenemos el honor de poder comenzar esta feria con ustedes, en representación de México, dos grandes personas de la cultura, de las letras, de la historia, de un país tan bonito, tan importante para América Latina como es México, uno de los países más grandes de América Latina, pero lo más importante de este país es la historia tan bonita que tienen, un país lleno de cultura, un país lleno de gente maravillosa, gente resistente, gente de lucha. Para todas las personas que están viendo esto, Iván, Jocelyn, estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, del canal de YouTube de Caracas Fundarte, también estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live y maravillosamente esto va a quedar grabado para que puedan verlo una y otra vez todas las personas que no se están conectando en este momento. A todos los que nos están viendo, estamos felices, agradecidos de poder contar con ustedes. Tenemos hoy con nosotros dos personajes muy importantes, como lo decíamos, para la historia, para la cultura y para las letras de México. Está Iván Cruz Osorio, él es poeta, es editor, es un crítico literario, es un gestor cultural, además es licenciado en Lenguas y Literaturas Modernas Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es el codirector y editor de Malpaís Ediciones. Además, hoy vienen en representación de Malpaís Ediciones. También nos acompaña Jocelyn Martínez. Ella es una investigadora, es académica mexicana, maestra también en letras mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado ensayos, reseñas y distintos artículos críticos y diversos en distintos medios escritos y electrónicos. Además ha participado en el programa de Historia Viva de la Universidad Iberoamericana. Es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida, que nos acompañen el día de hoy, que además vienen a presentarnos una joya literaria. Un libro que rompe esquemas, como lo hemos leído en algunas reseñas. La libertad tiene otro nombre, Antología de la Poesía Política y Social en México. Jocelyn, Iván, bienvenidos. El espacio es de ustedes. Queremos que nos cuenten, que nos presenten esta joya poética y literaria hoy en la Feria del Libro de Caracas y con esto iniciamos. Sean bienvenidos. El espacio es todo de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y empezar, sí me oyes, Jocelyn? Te escucho clarísimo. Yo también lo escucho. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Pues muchísimas gracias por la presentación y qué padre llegar a mi querida llamada Venezuela por esta vía, aunque sea electrónica, por internet, etcétera, pero un gusto hacer presencia en el bravo pueblo venezolano. Así es. ¿No? Y bueno, pues nada, estamos aquí con Jocelyn Martínez, que además de ser una crítica académica muy buenaza, también es una muy buena amiga, una gran amiga, pero también es muy preguntona, rezongona, como decimos aquí en México. Entonces, creo que vamos a hacer una dinámica en cuanto a
que es este librito, el de La libertad tiene otro nombre, que nos costó algunos años empezar a compilar, recopilar los materiales y bueno, vamos a hacer una dinámica, creo, más de preguntas, respuestas, también para contextualizar a los camaradas venezolanos que nos están viendo y oyendo. ¿Cómo ves, Jos? Sí, muy bien. Justo, sí, eso iba a comentar que Iván y yo hemos participado en varios proyectos y hemos presentado con frecuencia libros, pero siempre es muy diferente hacerlo así, ¿no? Como él por su lado y yo estoy en otro, y bueno, pero claro, eso nos proporciona beneficios, ¿no? Como poder llegar en este momento hasta la Feria del Libro en Caracas, lo cual pues es un honor, además seguro podrá ser un libro muy bien recibido por su contexto, ¿no? Eh, yo ahora que revisaba el libro y que bueno, conozco a Iván desde hace varios años, sé que este es un tema que le interesa mucho, sé que también el país en sí, Venezuela, le gusta, sé que ha ido en varias ocasiones, que tiene amistades y proyectos también en conjunto con personas de ese país, ¿no? Sé que también es muy activo política y literariamente y en otros medios en México. Entonces, bueno, pues es un gustazo, ¿no? Yo me acabo de dar cuenta de que empezó a llover en este momento, se soltó muy fuerte, espero que eso no cause problemas técnicos en esta presentación. Y bueno, ahora que te escuchaba, que decías que México tiene una historia muy importante y una cultura. Bueno, pues yo pensaba que sí, seguro, ¿no? Seguro la historia oficial en México dice cosas grandiosas de este país y de los hombres, casi siempre, ¿no? De los hombres que fundaron este país y de los hombres que hicieron esta patria y de sus hazañas y proezas. Y casi siempre, pues esa es la historia oficial, pero en realidad se queda de lado muchas veces la otra historia, ¿no? Todas esas historias de personas en donde hay hombres, mujeres, niños, ¿no? A veces también extranjeros, ¿no? Muchas veces personas que como tal no nacieron en México, pero pasan gran parte de su vida en México y que muchas de esas historias no se conocen, ¿no? Entonces hay veces, como sucede ahora con esta compilación, en que la literatura justo, si bien no llena por completo esos huecos, sí nos da otra perspectiva, sí nos da otro testimonio de una historia que con frecuencia se queda de lado, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, este libro que compila poesía política de gran parte del siglo XX, porque llega hasta la década de los 80, pues nos da esa otra posibilidad de conocer la historia de México, no solo como nos la han enseñado, ¿no? Porque sí, nos han enseñado que nuestra historia y nuestra patria es perfecta y uno ya solamente se tiene que sentar y contemplarla y disfrutarla y festejarla y que ya no tienes que hacer nada, ¿no? Porque ya está hecho, ya está dado. Y no es así, ¿no? Justo lo que vemos aquí en esta compilación es un conjunto de hombres y mujeres que no solo escribieron poemas de carácter social, político, panfletario, por ahí no se menciona una distinción, sino que además hubo un compromiso como personas para no contradecir eso que estaban poniendo en papel, ¿no? Entonces también esa es una de las cosas que me interesa más de este libro, que Iván en su selección hizo una distinción para decir, a ver, yo sé que hay muchos poetas, hombres y mujeres, que escribieron poemas políticos, pero en esta compilación solamente van a estar aquellos que además de escribir esos poemas, se comprometieron con una causa en algún momento. Aquellos que escribieron un poema, por muy bueno que sea, si no se comprometieron, no están en esta compilación, ¿no? Eso me parece como una postura, nuevamente es una postura política también, ¿no? Porque entonces no solamente es un trabajo de selección y un trabajo literario, sino que va más allá de eso, ¿no? Esta selección sí tiene un carácter ético incluso. Entonces yo desde el título pensaba, yo me imagino, Iván, que tiene un trasfondo de algún verso de un poema, pero pensaba en esto de la libertad tiene otro nombre, y yo me acordaba de una entrevista que le hacen lo vi en algún documental, una entrevista que le hacen a Nina Simone, que es una mujer que luchó por los derechos de los afroamericanos, ¿no? Y le preguntan, ¿qué es para usted la libertad? Y ella le dice a la entrevistadora, pues para mí la libertad es lo mismo que para ti, ¿no? Entonces es como si por ser una mujer negra la libertad fuera otra cosa, ¿no? Y dice, no, es lo mismo que para ti. La libertad es sentirme feliz, sentirme plena y no sentir miedo. Entonces me llama la atención este título que tú le pones al libro,
de la libertad tiene otro nombre, como si entonces la libertad fuera otra cosa que no nos han dicho, o la libertad es lo mismo que todos entendemos, pero se puede decir con muchas palabras diferentes. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué elegiste este título? Pues sí, en efecto viene del título de un libro de un autor bastante desconocido, incluso para los mexicanos, los lectores mexicanos y los poetas mexicanos, que es Carlos Eduardo Turón, un poeta que fue un poeta activo en el movimiento estudiantil del 68. Su casa fue una de las casas de seguridad donde recibía célebres militantes como José Revueltas, el escritor, o uno de los líderes del movimiento del 68 como Roberto Escudero, hasta jóvenes de distintas brigadas, ¿no? Acogí ese título porque me pareció y me parece que simboliza esta búsqueda de distintas libertades. Había escuchado esto de Nina Simón, efectivamente, no sé si por ti o por alguien más, pero sí lo había escuchado, y a mí me parecía, sí, tiene razón, pero Nina Simón tiene razón, casi siempre tiene razón. Pero en este caso específico yo decía, hay muchas formas de buscar la libertad o muchas búsquedas de libertad. Desde Carlos Eduardo Turón, que no solamente militó en el Partido Comunista Mexicano, teniendo en cuenta el bien mayor, el terminar con el capitalismo que en ese momento había tomado México, o el sistema de gobierno que había tomado México en los años finales de los 60, 70, sino también por su otra lucha, y la lucha de varios compañeros de él, como Abigail Bojorquez o Nancy Cárdenas, que era la lucha por la libertad, por los derechos LGBT, bueno, en esa época llamados los derechos homosexuales, ¿no?, que tenían ellos. Y era otra lucha que, por ejemplo, si tomábamos a un autor como Efraín Huerta, no iba a ser la misma búsqueda, porque no estaban en esa misma condición. Esa libertad no la iba a buscar Efraín Huerta, quizá per se, que es uno de nuestros grandes símbolos del poeta político, ¿no?, en México. Pero sí lo iba a tomar Turón, sí lo iba a tomar Abigail Bojorquez, que ahora es una de las grandes banderas de los movimientos LGBT. La propia Nancy Cárdenas en los derechos de las mujeres lesbianas. O sea, ese tipo de búsquedas de libertades, yo creo que significa, y podemos simplificarlo en que para ellos la libertad sí se llama de otro nombre, ¿no? O sea, sí tiene otros nombres la libertad. Como para Laura Méndez de Cuenca, que estaba como una mujer mayor, madura, vamos, en la época de la Revolución, la libertad significaba otra cosa, ¿no? Salir del porfiriato, darles ciertos derechos a las mujeres, que ella es de las primeras profeministas en México, ¿no? La primera que estudia las deficiencias de educación, las deficiencias de salud pública que tenían las mujeres en México. O sea, ella tenía su propia concepción de la libertad, ¿no? Y si revisamos cada uno de nuestros autores, vamos a encontrar que sus búsquedas por la libertad y la justicia significan casi para cada uno de ellos algo distinto. Por eso quería hacer algo más evocativo, como este título, La libertad tiene otro nombre, como para decir, claro, o sea, la libertad para cada uno de nosotros, si bien puede tener un contexto que en general que lo podamos entender, también hay un contexto en lo particular que busca otras cosas, ¿no? Okay. Sí, yo pienso que ambos tienen razón, ¿no? Nina Simone y tú al dar esta argumentación, ¿no? O sea, la libertad creo que sigue siendo lo mismo para todos, la búsqueda o el esfuerzo o el privilegio que cada uno tiene al situarse cerca o lejos de la libertad, ese ya es el otra piso, cosa, ¿no? ¿no? Sí, ahí es donde están todas las diferencias posibles, ¿no? Sí. Y bueno, en esta postura que tú tienes de solamente agregar en esta selección a aquellos autores que también tuvieron algún tipo de postura clara y de acción, además, ¿no?, en su contexto. Eso me parece que ya es una delimitación para elegir quiénes van a estar en el libro y quiénes no, ¿no? Pero además de eso, pienso que, bueno, que seguiste otro tipo de lineamientos
porque hay aquí más de 60 autores, son muchísimos para una selección, son muchísimos para cualquier antología. Y bueno, me llama la atención que hay autores que todos conocemos, ¿no? Bueno, todos los que tengan como un amplio espectro de la literatura mexicana y de la poesía mexicana seguramente encontrarán nombres cercanos, nombres que reconocen de alguna manera, ¿no? Está por ahí Efraín Huerta, está José Emilio Pacheco, está Octavio Paz, pero también es cierto que puede ser que estén de una manera diferente, ¿no? Estás mostrando una cara distinta de estos autores, como sucede claramente con Octavio Paz, ¿no? O sea, sabemos que tiene como una historia previa a ser un autor muchísimo más conservador, ¿no? Entonces, sucedió en algún momento, pero además tú introduces en esta selección a muchísimos autores y a varias autoras que yo nunca había escuchado, ¿no? Al mismo tiempo, me imagino que hay otros autores que se quedaron fuera, o sea, que posiblemente tú querías introducir en la selección y no están. ¿Qué fue lo que pasó en esa selección que tú hiciste? ¿Cómo funcionó? ¿Cuál fue como la metodología? En efecto, o sea, la línea de seguimiento es esta visión de que, ok, se tenía que hacer una poesía, evidentemente tenías que escribir poesía política, social, no como un eje central de tu obra, pero sí como algo que está ahí dentro de tu obra. Y la segunda línea es que tuvieras que pertenecer a algún movimiento, tanto para los movimiento político, no estoy hablando de un partido político, sino de un movimiento como el movimiento estudiantil del 68 o el movimiento estudiantil del 71, estos jóvenes que salieron a marchar nuevamente en el año de 1971, o la Revolución Mexicana, o en otros tipos de movimientos, ¿no? Para mí era un eje central en cuanto a esto. Yo considero que éticamente tenía que moverme hacia una antología de estas dimensiones, porque hay mucha gente, muchos poetas que fueron absolutamente olvidados por su pensamiento político. En México de pronto se da esto de que si tú políticamente te mueves al mismo nivel que el asunto literario, estético, de alguna forma te lo van a hacer pagar, porque no estás dentro de los lineamientos que te dan las canonjías gubernamentales o que no te dan este campo de acción laboral dentro de el gobierno y sobre todo en la época priista, ¿no? Sobre todo en la época priista en México. Entonces a muchos de estos autores los desaparecieron de la historia de la literatura mexicana y por ende en la historia con H mayúscula, ¿no? La historia política también mexicana. Entonces yo quería moverme de esta manera, como una antología que reuniera autores que éticamente se movieron bajo sus principios y que en su escritura, en su estética, se movieran para apoyar estos movimientos. Haciendo de lado cualquier conveniencia de buen gusto para incluir a ciertas personas. Por ejemplo, algo que puede ser polémico es mi introducción de Octavio Paz en esta antología, ¿no? Si me dejo guiar por estas líneas que mencioné anteriormente. Pero Octavio Paz sí tuvo una época en que, muy joven, que quiso ayudar desde la izquierda, no podemos decir que como militante, porque siempre fue un hombre dubitativo a la hora de militar, dentro de las juventudes socialistas, pero fue un hombre que estuvo dispuesto a hacer poesía por los abusos de los caciques del Enequén en Yucatán, en toda esta zona de la península de Yucatán, o en el caso de la Guerra Civil Española, que tomó partido por los republicanos, ¿no? Tuvo esta época y tuvo este gesto cuando es la matanza del 2 de octubre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, antes de los Juegos Olímpicos de 1968 en México, de hacer un poema denunciando esto, ¿no? Entonces yo retomo su época de izquierda, de joven,
tomando el poema No pasarán, que era en apoyo a los republicanos españoles, y tomó su poema de denuncia de la matanza el 2 de octubre del 68, perpetrada por el gobierno mexicano hacia los estudiantes de las dos instituciones, bueno, de varias instituciones universitarias en México, ¿no? Y es lo que introduzco a esto. En el caso de José Emilio Pacheco, si bien él nunca abiertamente tomó una postura de militancia política, sí era una persona declaradamente abierta a la discusión de las injusticias sociales, ¿no? Entonces también lo introduzco porque también tiene este tipo de poemas críticos ante la historia que nos estaba sucediendo frente a los ojos. Y Efraín Huerta, bueno, Efraín Huerta es el máximo símbolo de la poesía política y social en México, y además uno de los grandes poetas hispanoamericanos del siglo XX, ¿no? Aunque quizá fuera de México en pocos países se le conozca de lleno, pero fue una voz relevantísima en su época en varios países latinoamericanos. Bueno, así voy retomando esta manera de seleccionar a los autores dentro de esta antología. Como dice Jocelyn, efectivamente es una antología amplia, estamos hablando de más de 50 autores, muchos de ellos que ni siquiera expertos en la poesía mexicana lo tenían registrado o al menos no lo tienen tan leído, pero también fue una labor que yo estuve haciendo por más de 10 años, recopilando libros, investigando a los autores, siguiéndole como un investigador privado y con la idea de mostrar esta cara de la poesía mexicana que no, que hay un pudor o una especie de censura por mostrar o autocensura por mostrar. Y pasaban los años y no aparecía una muestra de poesía política que a mí me pasaba más del sospechosismo hacia algo como una especie de ninguneo, ¿no? Literario. Yo creo que todo país debe tener su antología de poesía política y social, porque desde ese punto de vista puedes leer muy bien, desde la estética puedes leer muy bien cómo se fue moviendo la política de tu país, cómo se fue moviendo la historia en tu país, ¿no? Yo creo que es muy importante. Yo veía otros países como que yo llegué a visitar, como Honduras, como Nicaragua, como Uruguay, etcétera, incluso Estados Unidos, Cuba, que tenían sus antologías de la poesía política, ¿no? Y que bajo esta visión antológica podías darle una lectura perfectamente directa a lo que había sido su trajinar histórico durante el siglo XX. Y yo estaba convencido de que necesitábamos aquí en México darle esa posibilidad, ¿no? Porque nos habían negado la posibilidad de leernos como entes políticos, como entes sociales, a la vez que entes estéticos. Y de pronto para una poesía mexicana que adora el esteticismo, adora verse el ombligo del poema bien medido, el poema bien, bien pulido, con piedra pómez, como dijera Catulo, el gran poeta latino, bueno, era momento también de vernos las entrañas y la sangre de poetas que dejaron incluso su vida en luchas como la Revolución Mexicana. Es el caso del primer poeta que incluyo en esta antología, que es el poeta anarquista Praxedis Guerrero, que él muere a los primeros meses de iniciar la Revolución Mexicana, ¿no? Y es el caso, hasta donde yo conozco, es el primer caso de un poeta mexicano que muere en el campo de batalla, como si fuese nuestro propio Martí, porque además fue un ideólogo del anarquismo y un gran escritor de ensayos, ¿no? Incluso profeminista en esa época, a principios del siglo XX. Okay. Yo por ahí que... Me tomo la oportunidad para preguntarte porque me llama muchísimo la atención que comentabas que te llevó 10 años hacer esta compilación y que hay grandes escritores
como Octavio Paz allí presentes, pero que también comentaba Jocelyn que hay una presencia importante de autores desconocidos. Me gustaría saber cómo fue este proceso para encontrar a esos autores desconocidos, para conocer su trabajo. Nos comentabas que son trabajos incluso que no estaban registrados. ¿Cómo diste con ellos? Ya sabemos cuál tenía que ser más o menos el estilo, la línea para poder estar dentro del interés de poder participar en este libro. Pero ¿cómo diste con esos autores desconocidos para México que ahora, gracias a ti, tienen la oportunidad de estar en este libro? Bueno, en muchos sentidos tiene que ver con un trabajo en el que la propia Jocelyn ha participado con nosotros en Malpaís Ediciones, que tiene que ver con la colección Archivo Negro de la Poesía Mexicana. La colección Archivo Negro de la Poesía Mexicana ha intentado en los últimos 6 años, porque iniciamos la impresión o la producción de estos libros en 2015, que hasta ahorita llevamos 20 títulos publicados. La intención de rescatar muchas voces que se quedaron un poco en el olvido, ya nunca se publicaron nuevamente, por distintas razones, desde que las obras se perdieron, desde que ya nunca nadie más quiso reimprimirlas, desde que había una clara y tácita visión de no publicarlos por la gente que detentaba la cultura en México en años anteriores o en décadas anteriores, o simplemente gente que estaba perdida en el limbo, ¿no? Y que gracias a que alguien te recomienda o alguien te dice, oye, yo leí algo de un autor, o vas con los autores viejos como compañeros, amigos nuestros, camaradas nuestros, como Max Rojas, como Roberto López Moreno, como José Vicente Anaya, algunos de ellos ya muertos, y que te decían, oye, busca tal autor. Yo me acuerdo que este autor era súper combativo, ¿no? Y a base de esas recomendaciones, a base de buscar en las bibliotecas, de tener hallazgos en librerías de usado, ¿no? De segunda mano, e incluso recomendaciones de antologías, de viejas antologías que de pronto decían, este es un poeta político, pero no vamos a poner sus poemas políticos porque nos gustan más sus poemas amorosos. Así, imagínate esa referencia. Podías llegar a estos autores. Entonces, es también un trabajo colectivo en el que también agradezco a gente, por ejemplo, del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, en que pertenece Jocelyn y otros amigos como Jorge Aguilera o Israel Ramírez o Diana del Ángel o Eva Castañeda, que nos han aportado también nombres y también ideas para la investigación, ¿no? Pero a mí me nació esto también como un tema estético mío, o sea, yo escribo desde una línea de la poesía política, ¿no? Y es también un poco hallar la matriz, volver al óvulo y buscar esa manera de mirarnos de cuerpo entero y encontrar el árbol genealógico de donde provenimos, al menos en México, ¿no? Y también seguir una línea política. Yo creo que ambas cosas, como bien mencionaba Jocelyn, están ahí. O sea, también una postura política dentro de la visión estética y una visión estética dentro de la política, ¿no? Ambas cosas para mí se compaginan de lo más natural, aunque no faltan los artepuristas que creen que la literatura no debe de ensuciarse ni con el pétalo de una mejilla, ¿no? Entonces es complicado de pronto entablar diálogos con las personas, pero creo que el espectro, al menos en México, está moviendo mucho. Los movimientos LGBT y feminista en México han abierto una discusión franca, política, y que están en busca de esas voces que los antecedieron. Entonces yo creo que este libro cae como anillo al dedo en esta época, al menos en México. Disculpe, aquí estamos. No nos queda mucho tiempo. Me gustaría que por favor nos comenten dónde podemos leer el libro. Queremos saber si está digital, si podemos descargarlo directamente de la página. Todas las personas que lo están viendo, estoy segura que van a tener las mismas ganas que tengo yo en este momento después de haberlos escuchado de poder leer este libro. Entonces, la invitación para que ustedes nos digan en dónde conseguirlo, dónde leerlo.
Va a haber una versión digital, hay una versión digital que durante el día de hoy, para todos los amigos venezolanos y mexicanos y todos los que nos están escuchando, van a poder descargarlo en nuestra página de Facebook. Entren a Malpaís Ediciones en Facebook y ahí a partir de una media hora ya podrán hacer descarga de ese libro y para que puedan leerlo nuestros amigos venezolanos que están más allá de nuestras fronteras, pero que con mucho cariño pueden descargar el día de hoy para que puedan acceder a esa lectura y acceder a una visión del México desde la Revolución Mexicana pasando por todos sus movimientos, que yo creo que es un México distinto, un México que se saborea con otro picor, con otro picante, más allá de leer la historia de Emiliano Zapata o de Pancho Villa o de otros revolucionarios, o de otros guerrilleros que tuvimos, ¿no? Se puede leer la historia de México y las luchas y ese fervor que tenemos desde la poesía, desde la literatura, desde un punto de vista estético. Jocelyn, dicen bastantes reseñas que estuve leyendo, incluso un poco antes de conversar con ustedes, califican a este libro como algo atípico dentro de la tradición poética de México. Me gustaría, ya que para que vayamos cerrando, según tu consideración, ¿por qué es tan atípico este libro ante la poesía mexicana? Y además nos hagas una invitación a todas las personas que nos están viendo, no solamente desde Caracas, sino de toda Venezuela, incluso de todo el mundo, para que se aventuren a conocer la literatura mexicana, a conocer a México mucho más allá de lo que dicen los grandes medios de comunicación. Entonces, bueno, la invitación para que tú la hagas y para que nos cuentes por qué es tan atípico este libro. Sí, claro que sí. Pues es un libro atípico por varias razones, ¿no? Primero porque se publica en pandemia y uno dice, bueno, ¿a quién se le ocurrió publicar un libro? ¿Quién se va a enterar? No, nadie sale a comprarlo, no podemos presentarlo en vivo, bueno. Pero, bueno, es atípico porque contiene muchos autores que no se encuentran dentro del canon, o porque sí están dentro del canon, pero aquí vemos otra versión de lo que escribieron, porque eso que decía Iván de autores que sí les publican cosas siempre y cuando no tengan esta postura política, eso sí pasa, ¿no? Sigue pasando actualmente. O sea, hay ahí como pues un proceso de censura, ¿no? Eso sí, muy claro. Y bueno, a mí lo que me gusta mucho que exista este libro y que existan otros muchos libros bueno, unos cuantos libros con estas manifestaciones políticas, porque justo si no los encuentras así, después de que alguien se dedicó 10 años o 5 o los que sean, a buscar esos poemas, no los puedes encontrar, no están a la mano, no están en los programas escolares, no están en las antologías, no los encuentras en internet, ¿no? Entonces, esto justo fomenta que después de que ya podamos verlos todos, entonces se puedan difundir y puedan comenzar a aparecer también en los programas escolares, que eso sí puede hacer una diferencia para acercarnos a ellos, ¿no? Tanto a estos autores como autoras, que también eso es nuevo, ¿no? Como que uno relaciona esta idea de poeta que escribe poesía política con los hombres. Y sin embargo aquí vemos también algunas mujeres bastante aguerridas, ¿no? Que lo que decíamos, pues están tan alejadas de la libertad como otros y entonces ellas están aquí hablando de su propia lucha, ¿no? Y de esa propia lucha que están haciendo no solamente en nombre de ellas, sino de otros grupos marginados también, ¿no? Sí. Y bueno, la invitación, pues, por supuesto, que lean poesía mexicana, literatura mexicana, y además es que aquí hay algo muy interesante, esta selección que hace Iván se queda en la década de los 80, y entonces hubo otros 40 años ha habido otros 40 años de violencia, de opresión, de conflictos políticos, entonces hay incluso otros de un 40 años. cambio generacional que también marca una diferencia absoluta. Sí, seguro. Entonces Totalmente. lean esta primera época y lean también esta segunda parte de la historia de la literatura mexicana, porque siguieron pasando cosas y siguen pasando cosas, y yo me imagino que Iván sigue recopilando poemas de literatura más reciente. Iván, ¿quieres comentarnos algo más antes de que terminemos esta amena conversación que hemos tenido la tarde de hoy? Pues nada, que esto es un
un acercamiento a la poesía mexicana vista desde los estándares históricos, políticos, y que la investigación sigue, como dice Jos, y ya presentaremos otros trabajos, incluso trabajos únicamente de mujeres, que eso es lo que está planeando ahorita, y que tenemos ahí bajo la manga, y esos realmente serán unos descubrimientos para mucha gente también, que ninguneó a las voces femeninas poderosas, políticas, aguerridas, ¿no? En su tiempo fueron ninguneadas y desaparecidas, y que ahorita se hace un trabajo para visibilizarlas nuevamente. Y pues nada, como repetirles que por favor aquellos que estén interesados entren a la página de Facebook de Malpaís Ediciones, y que ahí podrán descargar gratuitamente el libro, y el día de hoy, el día de mañana, y que se acerquen a Malpaís Ediciones, pongan ahí su like, y o que les gusta, y ahí estamos por ahí para que ustedes se echen un buen clavado en esta muestra de poesía mexicana. Buenísimo. Además les tengo una buena noticia. La página del libro, la página de la Feria del Libro de Caracas también está disponible, y también van a poder entrar allí, www.feriadelibros.ccs.org.be, y desde allí ustedes van a poder enlazarse directamente a la página de ustedes, y además de las 50 editoriales, tanto venezolanas como editoriales de otros países, que van a estar presentes en esta Feria del Libro. Me encanta el trabajo que están haciendo, les agradezco muchísimo habernos acompañado, aplaudo y agradezco la labor también que hacen por incluir y por que esté la presencia femenina dentro de estas actividades. Nosotros acá en Caracas, esta 12ª edición de la Feria del Libro de Caracas la estamos haciendo por primera vez en homenaje a una mujer, a una grandiosa mujer venezolana, ícono, referencia de nuestras letras, de nuestra historia, de nuestra cultura. Ella es antropóloga y además fue la primera mujer que tuvo el honor de recibir el Premio Nacional de Cultura Mención Humanidades en Venezuela. Así que para nosotros también es un honor, y también estamos con el mismo compromiso y con la misma lucha, no solamente de que siga brillando la cultura, sino de que también las mujeres tengamos una presencia importante dentro de ella. La verdad, estamos muy agradecidos, muy contentos de poder abrir esta Feria del Libro con ustedes. Además, esta es la primera actividad oficial. Eso queda para la historia. Y bueno, para todas las personas que nos están viendo, que están conectados a través de las redes sociales, la invitación a que sigan la programación de la Feria del Libro de Caracas. Está especificada en distintas plataformas, en Instagram, @ccsfundarte. Ahí está la programación de todos estos días. Pueden verlo por YouTube, pueden verlo por Facebook Live. Son más de 40 actividades físicas y por streaming que se van a estar realizando. Y bueno, aquí estamos, aquí seguimos, Caracas. Como lo dice el eslogan de esta edición, que además me encanta, es un libro abierto. Un libro de historias abierto. Gracias a ustedes por haber formado parte de esta historia que hoy empezamos a escribir, además en un año tan histórico como el que estamos viviendo en el mundo y nosotros en nuestro país. De verdad, muchísimas gracias y bueno, feliz tarde. Ha sido un honor, de verdad, poder estar con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Eso solo en vivo.